Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, a continuación vamos a estar aquí hablando un punto muy importante, lo vamos a definir como una observación importante que vamos a dar a conocer a la audiencia en materia de conocer hechos que están sucediendo en nuestra ciudad de Bogotá, en nuestro país Colombia, que nos tiene sorprendidos, pues no deja uno de sorprenderse todo lo que está pasando en este gobierno de Iván Duque. Y bueno, tenemos a continuación lo siguiente, que sucede que este caso que voy a mencionar ocurrió el sábado 7 de diciembre del 2019, más exactamente sobre las 11 de la mañana, con dos personas, dos mujeres, personas que son muy altamente estudiosas, que simplemente deseaban manifestar su inconformidad, porque es una inconformidad la que se está manifestando, y lo que hicieron es poner en el aeropuerto El Dorado de nuestra ciudad de Bogotá, de nuestro país Colombia. Entonces vamos a este caso. Bueno, lo cierto es que aquí, en este punto, vamos a exponer entonces ese tema. Caso ocurrido el día 7 de diciembre del 2019, hora 11 de la mañana, lugar Aeropuerto El Dorado, trata sobre el tema del derecho fundamental, artículo 37, protección y aplicación. Como ustedes saben, en el artículo 85 de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991 se refiere a que se va a buscar todas las formas de proteger y de aplicar los artículos que van del 11, la mayoría, hasta el número 40. Bueno, por ahí 3 o 4 no hacen parte de ese paquete, pero del 11 hasta el 40, y eso incluye el 37, que manifiesta que podemos libremente y pacíficamente manifestarnos en cualquier parte de nuestra ciudad sobre hechos de inconformidad que ocurren en este momento en nuestro país. Y bueno, esto fue una simple cuestión que hicieron dos mujeres que inclusive se pusieron a pensar, hombre, ¿será que derogaron el artículo 37? ¿Por qué razones? ¿De por qué la policía nos está atropellando? ¿Por qué la policía nos está reteniendo? ¿Por qué la policía nos está sacando como si fuéramos criminales? ¿Por qué nos están metiendo en una patrulla y no dicen qué va a pasar con ellas? Y así mismo se llevan 4 periodistas y tampoco dicen qué van a hacer con ellos. Es de preocupar, porque la razón es que hay mucho atropello y ahorita están sucediendo cosas muy tenaces. Yo tengo particularmente, por mi tiempo y todo eso, la oportunidad de poder sondear todo mi Facebook, y ahí pueden salir cualquier cantidad de noticias que lo dejan a uno pasmado, que lo dejan a uno pensando contundentemente en que nuestro país está demasiado mal, está muy mal. Y por esa razón es necesario protestar, por esa razón no se puede uno quedar callado, no se puede uno quedar en la casa sentado esperando a que nos venga el tsunami y nos vuelva ñicas, como decía el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Si nosotros no sentamos a Iván Duque para que hable con el pueblo, para que se llegue a una conciliación, para que se llegue a un acuerdo, estamos graves. El paro sigue. Tal vez no en las mayores dimensiones, pero está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque simplemente el presidente Iván Duque no ha querido colocar sus oídos, no ha querido prestar atención a lo que nosotros los colombianos le estamos de manera pacífica solicitando se nos arregle las cosas, como es el problema de la reforma tributaria que nos afecta a toda la clase media pavorosamente. Parte de esa reforma laboral que ya entró, digamos, podemos así, también nos va a afectar enormemente. La ley Andrés Felipe Arias también nos va a afectar enormemente. Uno piensa, no, pero ya son 225 excongresistas, personas que estuvieron alguna vez en el gobierno y por situaciones de corrupción los enviaron a la cárcel. Pero ¿qué ocurriría si todas esas personas salen de la cárcel? ¿Ustedes creen que esas personas se van a quedar quieticas? Lo primero que van a hacer es montar una demanda al Estado, y no va a ser por millones, sino por billones.
Y la última pregunta más dolorosa que todos en este momento nos hacemos, y la respuesta, ¿de dónde saldrá la plata para pagar esas demandas? Respuesta, del bolsillo de los colombianos. Nos van a recargar impresionantemente con impuestos a la clase media. ¿Por qué la clase media y no la rica? ¿O por qué no la clase pobre? Porque la clase media somos muchos más los de la clase media que los de la clase pobre o los de la clase rica. Los de la clase rica, en este momento con este gobierno que es totalmente corporativo, se está beneficiando enormemente, empezando por la reforma tributaria, porque son 10 billones que le van a favorecer a los ricos, porque son prácticamente exenciones, digámoslo así, es decir, no necesitarán pagar, entonces se van a ahorrar 10 billones de pesos, pero ¿de dónde va a salir la plata para cubrir todo lo que necesita esta ciudad? Y así terriblemente, y aumentado bárbaramente del bolsillo de los colombianos. Entonces, pues la verdad es muy tremendo. Pero bien, vamos a comentar aquí el caso de estas dos mujeres, lo que les ocurrió. Y que pues en cierta manera, al mostrar este caso, nos damos cuenta cómo el artículo 37 se está degenerando de una manera impresionante y quién está pisoteando, pateando, digámoslo así. Bien, aquí tenemos la noticia publicada por el diario El Espectador. Quien publica la noticia se llama Eduardo Márquez G. Sobre las 7:30, me imagino de la mañana, día domingo, dice así, una pregunta grande. ¿Puede la policía detener a unas muchachas que en silencio muestran afiches de protesta y a unos periodistas que cubrirían el hecho? Es la nuestra. ¿Una policía política? ¿Será que los narcofascistas en el poder derogaron el artículo 37 de nuestra Constitución política y no nos enteramos? Por si todavía sigue vigente un recorderis a las autoridades y al gobierno nacional, entre comillas, artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Wow. Un titular, su título dice, policía detiene a personas que estaban realizando un plantón pacífico en El Dorado. Como sabemos, eso era un plantón, pero era mini. ¿Cómo será el plantón pacífico que se esté haciendo el día de hoy, lunes 9 de diciembre, en el aeropuerto El Dorado? Bueno, no he visto todavía las noticias de lo que está pasando, pero ya me las puedo imaginar. Pero les cuento todo lo que pasó con estas dos profesoras. Dos profesoras, Soledad Granada y Emilia Frost, que estaban en la zona de arribos internacionales, fueron sacadas por la policía del aeropuerto y luego llevadas hacia una patrulla. Le aseguraron a El Espectador que su protesta era pacífica. Otras 4 personas fueron llevadas a una estación de policía, entre ellas un periodista. En el marco del paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre, se convocó a un plantón pacífico en el aeropuerto El Dorado este sábado. En medio de la jornada se denunció a través de redes sociales la detención de 2 mujeres que estaban en la zona de arribo internacionales en silencio y con carteles. En silencio y con carteles. Carteles que obviamente no decían cosas terribles. Bueno, ya vamos para allá. Los manifestantes cuyas pancartas tenían mensajes en inglés a favor del paro fueron detenidas por la policía y en un video se observa el momento en el que fueron rodeadas por varios uniformados para luego ser sacadas del aeropuerto. Por Dios, no se está haciendo nada malo. Con simplemente decir no tengo miedo y deseo que un país cambie, o deseo el cambio en un país, eso no está diciendo que somos terroristas ni nada por el estilo. Son profesoras. Las profesoras generalmente, cuando la gente no les escucha, pues simplemente ponen un cartel y la gente tendrá que obligatoriamente leer. Vamos para allá. Ambas fueron escoltadas por gestores de convivencia de la alcaldía de Bogotá.
Este diario pudo confirmar que las detenidas son Soledad María Granada y Emilia Frost, docentes de la Universidad del Rosario, siendo la última de nacionalidad sueca. Las mujeres le dijeron al espectador que se encuentra en una patrulla de la policía sin que los uniformados les digan qué va a pasar con ellas. Soledad Granada narró al espectador que la convocatoria para llegar al aeropuerto con carteles para manifestarse en silencio fue realizada a través de un grupo de WhatsApp. Estábamos en el aeropuerto, llegamos sobre las 11 en bicicleta, tranquilas, nos tomamos un café y luego nos paramos con 2 carteles en inglés. Ambas somos investigadoras, profesoras y trabajadoras por la paz. Llegamos, alzamos los carteles en silencio y nos ubicamos en la salida de Internacional y camisetas blancas con un mensaje que decía, entre comillas, no tenemos miedo y disculpen las molestias, estamos cambiando el país, decían nuestras camisetas. Eso era todo lo que estaba pasando ahí, que tal vez la policía o los uniformados lo vieron como lo peor, ¿sí? Porque si bien algo ha dicho el doctor Petro, es que nuestra policía necesita educación. Pero es que la policía piensa que la educación es, no, tenemos que comenzar de primaria. No, para nada, ni siquiera primaria, ni siquiera secundaria, ni siquiera universidad. Necesitan una educación grandísima, pero en materia de derechos humanos, porque están muy, pero muy graves, muy graves. Bueno, entonces seguimos. La policía nos pidió la cédula y preguntaron ¿qué estábamos haciendo? Pedí que estuvieran las gestoras de convivencia y la gente empezó a grabar, ¿sí? Nosotros tenemos que grabar porque tenemos que, en cierta manera, contar con un elemento objetivo del cual después poder hablar. Nadie nos puede impedir grabar, ¿no es cierto? Y yo pienso que los policías tampoco se tienen que sentir mal porque los estén grabando. Si ellos creen que están haciendo las cosas bien, no creo que se deben sentir mal, pero hay policías que no les gusta que se grabe porque saben que lo están haciendo mal, y que eso recae en las personas de ellos. Bueno, seguimos. A mí requisaron, a una de ellas la requisaron en todo. Me quitaron algunas cosas, nos quedamos otro rato ahí porque estaban otras 4 personas antes que nosotras. A ellas se los llevaron primero en un bus de la policía y los acabo de ver entrar a la estación de policía de la Avenida del Dorado. Hacia mediodía nos sacaron a nosotras, nadie ha venido a explicarnos qué pasa y parece que nos impondrán un comparendo, agregó Granada a este diario. Un comparendo. O sea, que si nosotros vamos y peleamos porque no estamos conformes con tanta cantidad de impuestos, porque no tenemos de dónde pagar, porque nos va a tocar entonces morirnos de hambre, porque primero están los impuestos y después lo otro, entonces coman calladitos y no digan nada, eso es lo que quiere el gobierno, pero no, nosotros no podemos bajar la guardia, no podemos, tenemos que estar en la resistencia, resistir todo esto, pelear por estos derechos, porque no solamente son los nuestros, son los derechos de nuestros hijos, son los derechos de nuestros nietos y de las próximas generaciones que lleguen. Bien. Entonces, dice así, media hora después de esta declaración, Granada le contó a este diario que ella y su compañera fueron trasladadas a un bus con otros detenidos. Supuestamente nos llevan al CTP, Centro de Traslado por Protección. 2 veces ha venido una policía de inteligencia de civil pidiendo nuestras cédulas, pero nos hemos negado porque Derechos Humanos ya tenía nuestras cédulas. A mi amiga extranjera y a mí nos querían hacer un interrogatorio a lo que nos negamos, concluyó Granada. O sea, un interrogatorio como si fueran criminales. No, eso no, deja mucho que pensar. Uno que supone ahí, se supone que estamos en una democracia, pero parece que dudamos si estamos de verdad en esta democracia, porque eso no parece democracia, parece una dictadura disfrazada de democracia. Soledad Granada es economista de la Universidad del Rosario y tiene estudios de maestría en economía, matemáticas y ciencia política en las Universidades Nacional Javeriana y Uppsala University. Además cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidad de Hamburgo. Su compañera sueca, Emilia Frost, es politóloga de la Universidad de Uppsala. También ha estudiado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile, en la Universidad de Salamanca de España, donde obtuvo grado de honor en Historia Contemporánea de América. Imagínate, son 2 personas
bastante instruidas, bastante estudiadas, y aún así también las paran, por Dios. Si esos son ellas, imagínense que será una persona que no tiene tanto conocimiento, le dan palo o tal vez hasta lo matan. Bueno, sigamos entonces. Desde el 21, de acuerdo con el teniente coronel Wilson Silva, comandante de la estación de policía del aeropuerto, las retenciones se hicieron porque los manifestantes pretendían obstruir el paso a los viajeros en las llegadas y salidas nacionales e internacionales. ¿Eso qué quiere decir? O sea, los manifestantes con su presencia de manera pacífica están obstruyendo la salida de los pasajeros o la entrada de los pasajeros, no, porque ellos simplemente están parados, como decir, como estatuas, quieticos ahí, y la gente voltea, mira, lee y pregunta y pues cuestiona. Eso es todo lo que se busca de parte de esa actividad, pero los policías eso no lo van a ver así. ¿Por qué? Porque les falta educación. Bueno, seguimos entonces. Asegura que los detenidos fueron trasladados al CTP para evitar afectaciones en la seguridad de los pasajeros y resaltó que durante los procedimientos estuvieron presentes los gestores de convivencia. Es que debe ser así, porque si no, vaya a ver ahí atropellos bien tenaces que no se podrían después como detener. Desde el 21 de noviembre, miles de colombianos se congregan en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de la política económica y social del presidente, al que acusan de tramitar algunos de estos temas sin haber estado en discusión en la mesa con el Comité Nacional de Paro, promotor de las protestas. Como ustedes saben, el día 4 de diciembre, mientras todo el mundo afuera protestaba, ¿no es cierto?, mientras tanto, ellos legislativamente en la mesa estaban firmando tres cosas tenaces, como la reforma tributaria, la reforma laboral y la ley Andrés Felipe Arias, que, hombre, todo eso que pasó deja mucho que pensar, y no podemos permitirlo. Bueno, que eso pues prosiga, que eso pueda avanzar, algo se tiene que hacer. El Comité Nacional del Paro, promotor de las protestas, dijo el jueves que continuará manifestándose en las calles tras reunirse con el gobierno, al que acusó de dilatar las negociaciones para dar una solución a los 13 puntos que han planteado. Con todo esto creo que ya se aumentó ya de 13, yo creo que está en más. Hay un retroceso por parte del gobierno que ha planteado que se llame a una mesa exploratoria. Nosotros insistimos en que es una mesa de negociación entre el gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro, alrededor de los 13 ejes planteados, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela, tras la reunión. Existen fotografías y todo del proceso, de lo que pasó con estas señoras, ¿sí? Y pues es hasta verdad, bochornoso, sobre todo porque hay una extranjera, una sueca. Hombre, eso es como si uno llegara a otro país y simplemente va uno y protesta y de una, pum, te van parando y te van diciendo, no, esto queda. O sea, por eso siempre es bueno uno que cuando llega a otro país uno tiene que examinar un poquito la constitución que haya allá, porque hay países donde este artículo 37 que nosotros tenemos no lo hay, por ejemplo, como en el caso de Chile. Por eso es que ellos piden hacer un cambio en la constituyente. Por eso es que a ellos los atropellan severamente. Ahora, más triste todavía es que nuestro presidente, el señor Iván Duque, esté con las intenciones de permitir la intervención de Estados Unidos, permitiendo que entren militares para atacar las protestas, porque considera que eso es una sublevación. Eso también es bastante grave. Yo no estoy hablando por hablar, yo hablo lo que concretamente estoy leyendo, lo que ha salido en la prensa, tanto en lo que sale en El Espectador como lo que sale en El Tiempo, más toda la suma de las cantidades de blogs que han publicado. Cualquier cantidad de material se lee antes de uno meterse aquí en este escenario a conversar con ustedes.
pero lo que sí uno deja mucho todo esto que pensar es la preocupación que cada colombiano en este instante cargamos sobre qué va a pasar con nuestro país, con este gobierno, que no es un gobierno, porque ya les digo, esto es un gobierno corporativo, donde es un gobierno que está gobernando y haciendo leyes, pero ¿cómo así? Haciendo leyes para favorecer a los ricos, pero dándoles con plomo y con todo lo que se pueda a la clase media, tal vez hasta desaparecerla, ¿sí? Y no es justo, no es justo que tantos millones de colombianos tengamos que aguantarnos todo eso, ¿sí? Es que nos han burlado severamente y nos han pisoteado tanto nuestros derechos que no hay maneras de uno decir, me voy a quedar sentado en la calle esperando a que pase el día para que si llegue el otro día y continuemos en la misma tónica y en la misma normalidad, como dice Adriana, la que ha convocado el paro cantando por Colombia, que realmente si hoy una persona, por ejemplo, se manifiesta en los medios de comunicación, es un actor o es un cantante, y se manifiesta en Caracol o se manifiesta en RCN, ha trabajado con Caracol, ha trabajado con RCN, y por simplemente manifestarse en contra del uribismo, entonces al otro día ya no tienes empleo. Eso tampoco está bien. Porque si algo bueno tiene nuestra Constitución, que es un Estado de Derecho total, es la libertad para la expresión de cada colombiano y la libertad de poder protestar por las cosas que uno no tiene en ello conformidad. Es decir, para eso es el tal artículo 37. Por eso ellas decían, hombre, ¿será que se derogó? Cuando me refiero a la palabra derogar, significa como que se canceló, se sacó, se excluyó. Bueno, amigos, eso era todo lo que les quería comentar. Les deseo un hermoso día y bueno, seguiré investigando y seguiré andando más con este material. Me parece interesante. Esperemos que no lo vayan a cambiar, pero si lo cambian, bueno, por lo menos va a quedar una historia de que alguien se tomó la molestia de hacerlo. Hasta pronto y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.